Hola chicas, ¿cómo están? Bueno, ya está corregido todos sus prácticos, el práctico número 3. En general están muy bien, todos los que vi están aprobados. Algunas no tuvieron en cuenta la consigna que les solicitaba que todas las integrantes del grupo debían subir sus trabajos. Esto no es un capricho, sino es una forma de que quede registrado el trabajo y el cumplimiento de cada una. ¿Sí? Así que ténganlo en cuenta para los próximos trabajos que ya casi no nos quedan. Todas deben subir sus producciones. ¿De acuerdo? Bueno, entonces recordemos que en este tercer práctico lo que estamos abordando es el concepto de la literatura infantil, su evolución histórica y algunos aspectos interesantes relacionados con este campo que lleva el nombre de nuestra asignatura también. ¿Sí? Vamos a ir siguiendo el orden de las consignas. Si bien yo les dejé comentarios a cada grupo, ustedes también pueden hacer una autoevaluación a partir de esto que vamos a compartir. Vamos a tomar el trabajo de un grupo, el grupo de Ayelén, Nair, Agustina y Alejandra, que está muy bien. Hay varios que están muy bien. Tomamos este para irnos guiando, ¿de acuerdo? Entonces, en el primer punto, ¿qué tenían que hacer ustedes? Un poco mencionar el origen de los cuentos tradicionales, ¿sí? Como la Caperucita Roja y el gato con botas, estos que se llaman los cuentos tradicionales o los cuentos clásicos. Lo que noté en varios trabajos es que muchas de ustedes copiaron y pegaron textualmente, ¿no? De ese texto y no sé si comprendieron o no. ¿Mm? Esto es algo que no les aconsejo, ese copiar y pegar, porque lo interesante es que ustedes puedan explicar con sus palabras, ¿eh? Sobre todo para ustedes, para ver si ustedes lo han comprendido. Bueno, entonces, ¿cuál es el origen de esos cuentos clásicos, de los cuales conocemos un montón, como el Patito Feo, la Blancanieves, la Cenicienta, Hansel y Gretel, el Pulgarcito? Bueno, ustedes leyeron ahí que vienen de una antiquísima tradición. De, por ejemplo, de la Edad Media, se fueron transmitiendo de generación en generación y en principio no eran cuentos destinados a niños, ¿eh? En general son bastante crueles, hay situaciones bastante dolorosas y terribles, porque no estaban pensados para un público infantil, porque tampoco existía el concepto de infancia, ¿no? Entonces eran historias que se contaban entre todos y se iban transmitiendo de generación en generación, hasta que en un determinado momento de la historia, concretamente por ejemplo en el romanticismo, que busca las raíces de los pueblos y entonces hace una vuelta a la Edad Media, entonces se buscan estos cuentos, se estudian y se los deja por escrito. Por ejemplo, es lo que hacen los hermanos Grimm. Entonces todos esos cuentos tradicionales son preciosos, por ejemplo, han sido muy estudiados desde puntos de vista psicológicos, desde puntos de vista de lo que sucede, como para tipificar todo eso que va sucediendo, porque tienen todos una estructura muy parecida, elementos mágicos, pero fíjense cómo es bien importante trabajar con estos cuentos en el nivel inicial. Por un lado, porque con ello se va a ir generando la cultura literaria de los chicos, ¿no? Van a ir creando las bases literarias de una cultura literaria, pero además fíjense cómo estos cuentos siempre tienen un final feliz. Entonces se muestra que más allá de las adversidades o de cosas terribles que pueden suceder, siempre hay un final feliz. Entonces son cuentos muy recomendables para que los trabajen con los chicos. Por supuesto, siempre buscar buenas adaptaciones, adaptaciones literarias. Y es muy interesante entonces trabajarlos. Bueno, en el punto 2, ustedes tenían que hacer esa línea de tiempo como un recorrido por grandes autores de la literatura infantil y juvenil, como decimos muchos de los cuales no pensaron en escribir para niños, pero después estas historias tan divertidas, tan dinámicas, los lectores juveniles sobre todo se los apropiaron y ahora forman parte de este campo. Perrault con los cuentos de Mama Oca fue como un precedente fundamental y bueno, todos estos que ustedes fueron señalando allí son autores importantes, por ejemplo, Julio Verne, un precursor de la ciencia ficción, o tienen ahí a Lewis Carroll, o a Carlo Collodi, que fue el autor de Pinocho. Pinocho no es cuento tradicional como son La Sirenita o La Caperucita Roja, sino que Pinocho es un cuento de autor.
Muy bien. Entonces, después ustedes tenían que elegir alguno de estos representantes, ¿no? Que tienen que ver con esta cronología de la literatura infantil y juvenil. Por ejemplo, aquí las chicas eligieron a Charles Perrault, que escribía en un ambiente de corte, ¿no? Escribía para los cortesanos estos cuentos y demás. Otras eligieron los hermanos Grimm, algunas eligieron a Carlo Collodi, otras eligieron a Lewis Carroll también, e investigaron cosas bien interesantes y me gusta porque las ilustraron con fotografías también. Muy bien, en este punto que seguía, ustedes tenían que identificar qué aspectos tienen en común la literatura infantil y la literatura normal. Y fíjense que comparten lo mismo, ¿no? Es decir, la función estética, ¿no? Esa función poética de la lengua está presente tanto en la literatura para adultos o en la literatura para todos como en la literatura infantil. Y por supuesto esta codificación del lenguaje, esto que tiene que ver con la forma de expresarse. Vamos a decir que la literatura infantil cumple con todas las características de la literatura. Por ser infantil no deja de ser literatura, como ya habíamos visto en la clase de la profesora Gabriela, cuando habíamos hablado de María Teresa Andrueto, ella dice, hacia una literatura sin adjetivos. Ese adjetivo infantil no tiene que implicar un menosprecio a este tipo de literatura porque cumple con todas las características, es decir, con el uso poético de la lengua, con la ficción, con la polisemia, con todo eso que nosotros habíamos visto. Es decir, la literatura infantil es literatura y un texto de calidad literaria para los niños es un texto que también es disfrutado por los adultos. ¿De acuerdo? Bueno, después ustedes tenían allí un punto relacionado con cuáles son las características de la literatura infantil según estas autoras. Algunos grupos se pusieron a buscar información en otro lado. Bueno, la idea era que colocaran allí lo que plantean estas autoras, ¿no? Entonces, aquí las chicas pusieron que la literatura infantil es un discurso estético con una función comunicativa, por supuesto que posee calidad estética. Claro que sí, está destinado a un público infantil, ¿no es cierto? Aunque ya sabemos que hay una doble destinación, ¿no? Y es un discurso particular determinado por una doble destinación, ponen las chicas. Bueno, esta autora también nos va a hablar que la literatura infantil, por supuesto, es una forma de conocer el mundo, ¿no? De conocer a las personas también, de conocernos a nosotros mismos, y que también la literatura infantil nos va permitiendo conocer, por ejemplo, los grandes géneros literarios, ¿sí? Y entonces es una forma interesante también de conocer las subjetividades, ¿de acuerdo? Bien, muy lindas estas imágenes. Luego, sí, este punto creo que lo hicieron todas bien. El primer libro de narrativa escrito para chicos es de Horacio Quiroga, Los cuentos de la selva. Y el primer libro de poesía es de José Sebastián Tallón con Las torres de Nuremberg, unos poemas hermosísimos, por ejemplo El sapito glo glo glo, que es muy conocido, es de José Sebastián Tallón, un escritor que pensó para niños y que también denunció algunas cosas bastante dolorosas que sucedían en el Buenos Aires y en la sociedad de esos tiempos, ¿no? Ojo que algunos me pusieron, algunos grupos, que José Sebastián Tallón es el primer escritor de novela. No, la novela pertenece al género narrativo y él escribió poesía, ¿sí? Entonces miren qué lindas estas ediciones antiguas de Las Torres de Nuremberg, donde hay un personaje que es Don Juguete, Don Regalo, los juguetes, el sapito blo blo blo. Bueno, luego viene este concepto que es fundamental que tengamos muy en cuenta y muy claro, que es la literatura traicionada. Es decir, ¿qué es la literatura traicionada? ¿Cuándo traicionamos la literatura? Bueno, la literatura traicionada es cuando nosotros usamos la literatura pretendiendo adoctrinar, pretendiendo enseñar, pretendiendo moralizar, cosa que se hizo en determinados periodos de la historia. ¿Por qué se relaciona esto de la literatura tradicionada con la literatura infantil? Porque en algunos momentos se creía que para los chicos había que escribir solamente para enseñarles cosas, para trabajar con ellos los valores morales, para que aprendieran, para adoctrinarlos. Se pensaba que solo se podía escribir para los chicos en este sentido.
Y eso es traicionar a la literatura. Después de eso, y con el auge de los 60, ahí se empezó a ver otra realidad y a concebir a los niños como verdaderos receptores de arte. Pero entonces la literatura traicionada, que está bastante vigente en nuestras escuelas y en nuestra sociedad en general, es esto, usar la literatura para otra cosa. Nosotros ya sabemos que la función de la literatura es el goce, es el conocerse a sí mismo, ¿no es cierto? Es ir aprendiendo también acerca de las formas literarias, pero sobre todo es un arte y entonces está para ser disfrutada. Si la usamos con otros fines, la estamos traicionando, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué sucedió a los fines de los 60 en Argentina, en otros lugares del mundo también? Bueno, y aquí María Elena Walsh fue una precursora y marcó como un quiebre, tanto ella como Javier Villafañe, a quien ustedes van a leer en el próximo práctico, porque plantean otro lugar en el niño, ¿no? Y en lo que se puede escribir para los chicos. Se puede escribir para ellos arte, se puede escribir lo absurdo, se puede escribir para que se diviertan, para que disfruten y no para que aprendan. Y entonces así ella se imagina esos limericks del zoo loco que hemos leído y todos estos disparates y estos absurdos, estas personificaciones que buscan que los chicos disfruten, se diviertan, pasen un rato agradable, imaginen, se les despierte la imaginación y no enseñarles como era antes, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien acá las chicas investigaron acerca de María Elena, ahí hay un limerick, algunas ediciones. Y esto es lo que tiene que ver con la autonomía del discurso literario, ¿no? Es decir, esta corriente de la autonomía del discurso literario infantil se opone a la literatura traicionada, porque entonces defiende que la literatura se va a alejar de fines extraliterarios, no va a tener funciones psicológicas, ni pedagógicas, ni didácticas, sino la idea es que va a plantear el disfrute. Y hay muchos autores argentinos que están en esta línea, como Laura de Betach, María Elena Walsh, Graciela Montes, como pusieron acá las chicas, Emma Wolf, Ricardo Mariño, Gustavo Roldán, ¿sí? Por ejemplo, la autora de Bigotes, El gato sin cola, Ruth Kaufman, Silvia Schuher, hay muchos representantes. Ahora, algunos grupos pusieron unos nombres que no son representativos, y hasta un grupo puso un nombre que identifica la literatura traicionada. Entonces tenemos que tener en cuenta leer más, leer mejor, leer comprensivamente. Bueno, este tema de los grandes temas que toca la literatura infantil en la actualidad, como que generó bastantes dudas o todas no lo hicieron bien. Por ejemplo, acá fíjense cómo las chicas copiaron una parte del texto, pero no me están diciendo cuáles temas toca la literatura infantil actual. Fíjense que la profe Gabriela ya nos anticipaba algo de esto, ¿no es cierto? Ella también nos hablaba de estos temas y estas autoras dicen algo parecido a ella. ¿Qué grandes temas toca la literatura infantil actual? Y por ejemplo, los diversos tipos de familia, la discapacidad, el tema de la muerte también. Entonces, temas interesantes, temas que viven los chicos, por supuesto, ¿sí? El amor, el juego, los temas de siempre, ¿sí? Y finalmente el texto nos habla de algunas problemáticas propias de la literatura infantil. Por ejemplo, una de ellas es esto de la doble destinación. Se escribe pensando en los niños, pero también en quién va a elegir la obra para los niños, que son los adultos. Otro problema es la reducción a manuales. Muchas veces, por ejemplo, sobre todo en la educación primaria, ni siquiera se invita a los chicos a leer libros, ¿no? Todo es lo que tiene el manual. Y entonces los manuales hacen una reducción de las obras literarias, por ahí plantean algún fragmento, un pedacito, pero además el objeto libro es imprescindible para apreciar la literatura, ¿sí? Entonces, en el mismo manual donde está matemática, está todo, ahí también hay fragmentos literarios y no es lo ideal para nada, ¿no? Y bueno, todo cómo toma la escuela la literatura, ¿no? Que tendría que también tomarla para el disfrute y todo lo que ya sabemos. Bueno, ya se me agota el tiempo de la clase, chicas, así que quería compartir estas respuestas para que ustedes puedan hacer una autoevaluación. Nos encontramos pronto en la clase para seguir hablando de estos temas tan interesantes. Felicitaciones a todas las que participaron de la tertulia, que son las menos, pero realmente lo he disfrutado.
y nos estamos viendo muy pronto. Que estén muy bien y muchas gracias por su atención.